¿Existe diferencia entre Holstein negro y rojo? La diferencia entre uno y otro no es solo física, según los expertos ganaderos, desde el punto de vista productivo y genético, algunos ejemplares Holstein rojos se comparan con los Holstein negros. Cuando hablamos de la raza Holstein, la primera imagen que relacionamos en la mente es una vaca de color negro y blanco, sin embargo existe la variedad de color rojo con blanco. El Holstein rojo ha sido considerado como bovinos indeseados por los ganaderos. De hecho, en Estados Unidos de Norteamérica, las asociaciones no registraban a los ejemplares de color rojo. Esto cambió a inicios de los años 80, cuando iniciaron a registrar a los ejemplares de color rojo, al igual que el color negro. Esta es la razón por la cual el mejoramiento genético en la variedad negra ha sido más evidente que en la variedad roja. Sin embargo, la diferencia entre las dos variedades es únicamente el color del pelaje. La variedad de Holstein rojo en Europa lo han cruzado con razas Simmental, rojo sueco y Ayrshire, con la visión de traerlo hacia el Holstein. La variedad roja, en los últimos años, ha sido seleccionada por los ganaderos, especialmente en climas tropicales, ya que esta variedad ha demostrado mejor adaptación al calor y producen animales F1 con Holstein rojo, basados en la teoría. Hay que aclarar que de esta práctica no existen respaldos científicos que demuestren correlación. Podemos concluir que hay líneas de la variedad Holstein rojo excelentes. Los toros son evaluados en la misma base genética de la variedad de Holstein negro. Hay toros que están al mismo nivel de los toros buenos. La verdad es que hay menos opciones comparada con la variedad negra, pero con los avances del mejoramiento genético, la variedad roja alcanzará en un corto plazo a las opciones que brinda el Holstein negro.